las fuerzas para continuar con todas nuestras responsabilidades, obligaciones, para lograr siempre un objetivo que nos trazamos, ¿verdad? Sobre todo ustedes que cerrar Pensum en este año 2023. Bueno, jóvenes, les comento que las notas ya fueron enviadas. Me informan de que yo les envié a los coordinadores un mensaje donde les indiqué que a eso me dijeron que dentro de 8:30 ya estaban en plataforma para que ustedes las pudieran ver. Ahí yo quisiera hablar con unas personas que sacaron 1 punto, 5 puntos y 6 puntos, me parece. Me gustaría que se comunicaran con su coordinador y luego vamos a tener una reunión con ellos para ver qué pasó ahí, pero sí necesito comunicarme con esos estudiantes que tienen esas notas. Digan nombres, no recuerdo, porque igual yo, para ser objetiva, hay que calificar el examen, se busca carnet y a la par se pondera la zona que corresponde. Entonces, sí me gustaría platicar con esos estudiantes. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la presentación de sus compañeros, que es el grupo 6, 7, 8, 9 y 10. Luego, el día miércoles, vamos a continuar con el tema de patrimonio familiar. Ahí terminaríamos. Luego bueno, ese día miércoles también expondrán los últimos grupos de los coordinadores. Además, yo quiero pedirles a todos los coordinadores que por favor nos podamos reunir, ya sea un día de esta semana, entre semana o el fin de semana, y me hagan entrega del trabajo físico. Porque voy a empezar a subir la ponderación de la zona de todos ustedes. Ahorita igual se echó un vistazo a algunos de su zona y algunos, créanme, en su mayoría no han cumplido a cabalidad con todas las tareas. No estoy diciendo que todos, pero sí no han cumplido con todas las tareas. Algunos con la mitad, otros con 2, otros con 3. Entonces, bueno, ustedes sabrán, es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Igual en la forma de calificar, yo les dije que se iba a tomar bastante en cuenta las 25 líneas, que nos vayamos como buenos notarios, acostumbrando a las 25 líneas. No escribir fuera de las 25 líneas, porque claro está que lo que se tiene por escrito fuera de esas 25 líneas se tiene por no puesto. Además, también les pedí varias veces que cuando fueran a terminar, a cerrar, ya sea un acta notarial o un instrumento o público, la palabra doy fe no podía dejar de ir en ese documento. Y la palabra ante mí, mucho menos. También les dije, les pedí, les supliqué de que después de la palabra ante mí, dejaban un espacio, por lo menos, o 2 espacios, y ya firmaban ya. Porque algunos cometieron el error, no siguieron instrucciones, escribían la palabra ante mí y firmaban arriba de la palabra ante mí, o firmaban a la par de la palabra ante mí. Y eso no es correcto, o sea, deben de escribir ante mí y abajo 1 o 2 espacios, firmar y sellar. Asimismo, los timbres debían de ser inutilizados, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Poniéndoles el sello encima de los timbres. Yo se los repetí varias veces.
Algunos, a mí me llamó mucho la atención en un examen porque hubo alguien que no tenía su sellito, pero sí lo imprimió en la computadora un sellito con su nombre, carnet, todo, y recortó ese sellito y lo pegó encima de los dos tipos. Pues me parece bien. La idea es que ahí está. Hubieron otros que lo perforaron y ahí se nota la perforación. También es válido. Y otros, pues, que no, solo los pegaron y no los perforaron. Firmaron a la par de donde dice ante mí, porque no dice ante mí, firmada a la par, no, se deja un espacio o dos, yo se los expliqué. De igual manera, la ortografía iba a ser muy tomada en cuenta y muchos aspectos más que se tomaron en cuenta, igual el desarrollo de las preguntas, etcétera. Eso no quiere decir de que a todos les fue mal, fue una minoría, pero la verdad estoy bastante satisfecha con las notas que ustedes tienen. Me parece muy, muy bien la mayoría de la clase. Desde ya felicidades. Y bueno, a seguir trabajando para este segundo parcial. Voy a empezar ya a subir zonas con el apoyo de la licenciada Alejandrita y luego ya realizarles el examen del segundo parcial. Quiero informarles de que en cada exposición yo he ido tomando dos preguntas de las cuales se les estará realizando en el segundo parcial. Así que hay que poner bastante atención con nuestros compañeros, por favor. Yo creo que va a ser un poco antes del segundo parcial que yo ya les envíe el listado del prontuario que quiero que trabajemos, ¿sí? Ya sabiendo todos esos pormenores de cómo deben ir las actas, asimismo vi, no fueron muchos, fueron poquitos, pero no siguieron instrucciones y realizaron en hojas con líneas o en hojas papel español el examen, cuando yo desde un inicio pedí hojas bon tamaño oficial. Y ciertos pormenores donde ustedes como estudiantes no siguieron instrucciones, no siguieron recomendaciones y las cuales son muy importantes para el curso, ¿verdad? Bueno, se recuerdan de que referente al proceso sucesorio, vimos los que son disposiciones generales, vimos la responsabilidad notarial, las formas, el edicto, cuando se envía el expediente a la Procuraduría General de la Nación y la misma tiene intervención. Asimismo, el proceso sucesorio extrajudicial intestado se puede llevar a cabo por tres formas, que es la fase notarial, la fase administrativa y fase de titulación y de registro. Cualquiera de esas tres fases, al finalizar, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Luego viene cuál es la diferencia del proceso intestado y el testamentario. Si no estoy mal, ya vimos lo que es la fase notarial, donde se inicia con el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, la publicación de los edictos, el aviso al registro de procesos sucesorios, que le dije que les expliqué que estaba en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Cuando lleven un proceso sucesorio, ahí está donde se debe de enviar los avisos. Asimismo, la solicitud de información a los registros de propiedad, el acta notarial de junta de herederos, que es muy importante. Les estoy hablando de la fase notarial, ¿verdad? Asimismo, el acta notarial de inventario
de los bienes inmuebles que van a entrar en el proceso sucesorio. La audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el auto de declaratoria de herederos. Acá en este auto, jóvenes, con el dictamen favorable de la PGN, en vista de todo lo que se actúa dentro de este proceso y todos los documentos que son aportados por las personas interesadas, ustedes como notarios deben de dictar la resolución final en forma razonada, reconociendo como herederos legales a quienes corresponda. Acá hay un orden y nos lo indica el artículo 1078 a 1084 del Código Civil. Ese orden es muy importante que nosotros lo aprendamos, jóvenes, porque nos puede ser de mucha utilidad. En primer lugar, es a los hijos, ¿verdad? Incluyendo los adoptivos, al cónyuge que no tenga derecho a gananciales. Estos se heredan por partes iguales. En segundo lugar, bueno, y si no hay hijos, ¿qué pasa? Falta de hijos, heredan los ascendientes más próximos al cónyuge por partes iguales. Si solo hubiera una de esas partes, a esta le corresponde toda la herencia. Y en tercer lugar, a falta de descendientes o ascendientes y cónyuge, ¿quién hereda? Pues sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado, ¿sí? Así que esto deben de aprenderse los jóvenes, es muy importante. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero, de igual o mejor derecho, ya que cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro de los 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Jóvenes, una pausa. A su servidora siempre le ha interesado la academia. Gracias, soy coordinadora general de 2 grupos de profesionales, ya abogados y notarios, tanto en el departamento de Quiché, es un grupo más o menos de 150 abogados, y un grupo de profesionales acá en la ciudad capital, que se llama Grupo Académico, la agrupación acá, es un grupo más o menos de 250 abogados. Muy pronto estaremos realizando un congreso jurídico de derecho notarial, pero esto pensando en ustedes también. Yo les voy a estar enviando el link, pero solo a ustedes, mis estudiantes, porque en realidad a quienes vamos a invitar es a los abogados de Quiché y a los abogados del Grupo Académico de Cala Capital. Pero también quiero que ustedes participen en esta capacitación y yo les voy a estar enviando el enlace, el link, a través de sus coordinadores, ¿de acuerdo? Esa capacitación les va a servir tanto para su fase privada como para aprender en la vida. Vamos a tener invitados del Archivo General de Protocolos, del Registro Mercantil, del Registro General de la Propiedad, de PGN. Bueno, he visto personas claves que manejen el tema del área de derecho notarial y ellos con su vasta experiencia vengan y nos den una exposición amplia y podamos salir de nuestras dudas. Igual ando tras la pista de alguien que ve los temas cuando ya inhabilitan a un notario y lo certifican a la Corte Suprema de Justicia para que esa persona venga y nos amplíe bien cuáles son las sanciones, por qué sancionan al notario, para que todos tengamos mucho cuidado al ejercer el notariado y no cometamos esos errores, porque fíjense, jóvenes,
de que si a ustedes lo certifican a la Corte Suprema de Justicia, a veces las sanciones son un poco no muy convenientes para el notario, porque a veces hasta los inhabilitan un año. Imagínense, y a usted solo a su oficina llegan cuestiones notariales y no va a poder ejercer durante un año porque está inhabilitado o lo sancionaron por X o Y razón. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pensando siempre en todos ustedes, tanto en los profesionales como ustedes que son ahí más que todo cercanos a su servidora, se les va a dar esa capacitación y yo desde ya los invito. Créanme que en Semana Santa, lunes, martes santos, pasé trabajando en ello, hasta desvelándome, porque sí hay que trabajar bastante en el desarrollo de todo este congreso y sí, ya se ha logrado. He solicitado verbalmente al señor decano que nos dé la mano. Me dijo que sí, ya solo falta hacer la solicitud a junta directiva para que él muy amablemente nos dé el ok y ese diploma que vayamos a recibir esté con créditos académicos y nos pueda servir también para nuestra hoja de vida, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Yo creo que aún tenemos un poco de tiempo. Les voy a hablar de la fase administrativa del proceso sucesorio. Esta fase administrativa comprende la liquidación de la mortual por parte del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Acá hay 3 puntos importantes que ustedes deben de aprender. En esta fase administrativa, el notario entregará el expediente para que procedan a efectuar la liquidación fiscal de acuerdo con las disposiciones de la ley de herencias, legados y donaciones. Como segundo punto, esta liquidación debe ser aprobada por Contraloría de Cuentas. Y como tercer punto, una vez aprobada la liquidación fiscal, debe procederse a efectuar el pago de los impuestos correspondientes. Esa es la fase administrativa. Y luego la fase de titulación y registro, pues en esta ustedes notarios están obligados a compulsar testimonio de las partes conducentes del proceso, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de los herederos, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal, ¿verdad? Este testimonio, escuchen bien, debe de llevar duplicado. Se debe presentar a los registros correspondientes dentro de, y tenemos un plazo. El plazo es de 15 días siguientes a la compulsación y dará además los avisos que correspondan para los traspasos. Y bueno, luego sigue lo que es la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Y ya para finalizar, la diferencia del proceso intestado y el testamentario. La existencia del testamento del causante hace la diferencia esencial, así como el aparecimiento de legatarios. Al tramitarse el proceso testamentario, debe tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes pasos. Y para ello, jóvenes, tenemos 4 pasos importantes que debemos tener en mente. El primero, al radicarlo, debe tenerse el testimonio del testamento debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad. El segundo paso es que en la Junta de Herederos debe darse lectura al testamento para que los herederos y legatarios expresen su aceptación a la herencia y se reconoce recíprocamente sus derechos hereditarios. Y como tercer paso tenemos en lo que respecta a la PGN, esta puede impugnar determinadas cláusulas del testamento
sin acusar la nulidad de este. En este caso, el notario puede hacer la declaratoria, pero quedará obligado a someter el expediente al juez competente, ¿sí? Y como último caso, en último paso, si la opinión de la PGN es favorable, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos y legatarios a los instituidos en el testamento. Aquí no hay tercero de igual o mejor derecho, solo los instituidos. Es una de las ventajas de otorgar testamento, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, yo quiero comentarles algo. No se No se escucha, escucha, licenciada. licenciada. Se le apagó el Bien micrófono. apagado. Sí. Bueno, como yo les decía, yo conocí a un señor que él tenía sus escrituras dejadas por sus señores padres. Fue a buscar a un notario disque de su confianza. Esta persona vino y le dijo de que hace muchísimos años sus señores padres habían adquirido, ellos ya estaban fallecidos, ¿verdad? Habían adquirido una deuda de 50,000 quetzales y por la deuda tenía que él venir, firmar y entregarles una parte de la finca. Y vino él, es una persona bastante humilde y cedió esa parte de la finca, pero fue con engaño. Luego, él todo preocupado porque el notario le dijo de que toda la parte, la demás de tierra y la demás finca también debía de pasar a cierta persona y bueno, se inventaron una de vaqueros. Esta persona muy triste vino y contó a otras personas de que actualmente le están apoyando para que no le quiten su finca. Como les repito, es una persona muy humilde, no conoce el derecho y basado a eso, estos abogados, no sé si es uno o dos o no sé quiénes estén, le quieren quitar su finca porque la verdad es una finca muy productiva. Entonces, yo les contaré la narración de todo esto, cómo termina, pero jóvenes, de verdad, no, ustedes son mis estudiantes, pero cuando ya sean unos profesionales, no se vayan a prestar a estas cuestiones afectando a las personas con vulnerabilidad que se puedan aprovechar y solo por unos centavos o por un pedazo de tierra, hacer cosas indebidas. No se vale. Así que es un consejo que yo les doy, espero lo tengan en su corazón y nunca se vayan a prestar a hacer estas cosas, porque si ustedes hoy la hacen, mañana qué sé yo qué les espera. En su momento, pues bueno, ya se la quitamos, esto, pero no, yo pienso que no es justo. Debemos ser justos en todo lo que hagamos, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a continuar escuchando a los siguientes 5 expositores. Acá dice todo se paga en la vida. Así es, jóvenes. Imagínense, si yo le califico a Fernando, por ejemplo, a Noeli o a Marta, ay, porque no me gustó la cara que me hizo, si le toca una nota de 20, pues le voy a poner 10. Ahí sería muy injusta. Yo pienso que debemos ser objetivas y darle a quien lo que se merece. ¿De acuerdo? Así que dejo en el uso de la palabra al coordinador del grupo número 6, por favor, para que presente a quién va a exponer el día de hoy y el tema que va a exponer. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Sandoval. Somos del grupo número 6. El tema que nos corresponde hablar es de disposición de gravamen de bienes de menores de edad, incapaces y ausentes, el cual lo podrá exponer nuestra compañera Adela María Rodríguez Caballeros, el cual dejo el uso de la palabra. Gracias. Muy buenas tardes.
Perdón que no encienda cámara, pero si la enciendo, mi internet falla, entonces no funciona muy bien. Pero un placer a todos. Mi nombre es Adela María Rodríguez Caballeros, número de carnet 2018 746. Y como bien me dijo mi compañero, hoy tenemos lo que es el tema de disposición de gravámenes de bienes de menores de edad, incapaces y ausentes. Para el punto de partida, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las definiciones de la palabra gravamen, bienes y menores de edad. Por ejemplo, gravamen viene de la palabra latina de gravamen, que es una carga. Esto puede contar como un derecho legal sobre la propiedad, que también es un bien inmueble para que se asegura lo que es el pago de su deuda tributaria. Los bienes, como nosotros también sabemos, son todas las cosas materiales o inmateriales que son objeto de derecho de valor monetario. En nuestro Código Civil tenemos lo que es el artículo 442, donde nos explica cuáles son los bienes inmuebles. De igual forma como está el artículo 445, que tenemos los bienes inmuebles, el 451, donde también nos explica lo que son los bienes muebles. Tenemos que tomar en cuenta que por el tema que nosotros estamos platicando, tenemos que entender lo que es la definición de menores de edad. Es todo aquel que no ha cumplido la edad que la ley considera para la mayoría de edad. La regla general es que el menor de edad se encuentre bajo la patria potestad de sus padres o, en su defecto, la guardia de un tutor para poder aplicar lo que son varias opciones en lo que es el manejo de muchas cosas. Como bien nos dice el Código Civil en el artículo 8, es donde aplica lo que es la capacidad, donde nos dice que a los 18 años ya tendremos nosotros la capacidad de poder realizar muchas cosas. También contamos con lo que sería la incapacidad, que es la carencia de la aptitud para la realización del ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo. Estos están también regulados en nuestro Código Civil en el artículo número 9 y el artículo número 10, explicándonos quiénes son las personas que son incapaces, como lo que serían los menores de edad, como bien dije anteriormente, y los menores de edad que son declarados en estado de interdicción. De igual forma, tenemos lo que son las personas de tercera edad, pero en este caso nos estaríamos dirigiendo más a los menores de edad. También tenemos lo que son las clases de incapacidad, que tenemos lo que es la absoluta, que es una persona que no puede ejercer por sí misma ningún tipo de acto de la vida civil debido a una enfermedad mental o física que le impide comprender el alcance de sus actos o expresar su voluntad. Tenemos lo que es la relativa, que es la persona que puede ejercer algunos actos de la vida civil, pero no todos si requiere de un apoyo o representación legal para poder tomar decisiones por sí mismo. El temporal es toda la persona que puede ejercer algunos actos de la vida civil, pero no todos, y requiere de un apoyo o representación legal para aquellos actos que debe de tomar acciones por sí mismo. Y la parcial es limitación física o mental que impide ejercer algunos actos, pero no todos. De igual forma, siempre tendría que tener un apoyo o representación legal para poder tomar decisiones por sí mismo. También tenemos lo que es la autorización judicial. En nuestro derecho civil, este es un mecanismo legal diseñado para proteger los derechos e intereses de los menores incapaces y ausentes, en casos que se disponen o gravamen sus bienes. La ley reconoce a los padres o representantes legales de los menores con la facultad para poder administrar dichos bienes, pero no permite que realicen actos típicos que sean la enajenación de los mismos. No pueden disponer de los bienes inmuebles del menor sino una justificación previa y que un juez llegue a autorizar dicha justificación. Tenemos lo que sería la ausencia. En nuestro Código Civil tenemos el artículo 42 y 64, donde aplica lo que es la ausencia, menor o mayor probabilidad de que el ausente esté vivo, persona que se encuentre fuera de la República, o tiene o ha tenido su domicilio en ella, desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Tenemos lo que es la ausencia calificada, que está en nuestro Código Civil en el artículo 64, que reconoce expresamente con este nombre de doctrina, por lo que la legislación no lo toma en cuenta. Personas que han desaparecido dentro del plazo general de un año, aunque no se tiene previsto un plazo específico que la ley declare. También se da lo que es la presunta de hecho simple en nuestro Código Civil, artículos 45 al 47, que es cuando una persona
desaparece, se ignora su paradero y su existencia, sin que exista todavía certeza de vida o certidumbre sobre existencias por el tiempo transcurridos o se incluyen otras circunstancias. Tenemos lo que son los afectos de la declaración de ausencia, que se tienen que tener representación en juicio, como nuestro artículo 43 del Código Civil dice que toda persona con derechos de ejercer obligaciones que cumplir y que es ausente de ella deberá de dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades que ésta requiera. Tenemos la declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente. En lo que sería el Código Procesal Civil y Mercantil de los artículos 411 al 417, de una forma ordenada trata lo que es la ausencia calificada o la muerte presunta y toda su relación. Ahora vamos a hablar más acerca del tema que nosotros tenemos, que es la procedencia para enajenar bienes de menores, incapaces o menores. En nuestra legislación guatemalteca solo se pueden realizar en casos excepcionales y con debida autorización judicial, porque este tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos e intereses de los menores, incapaces o ausentes y que se cumplan los procedimientos establecidos con la ley, porque quien actúe en contra de este va a tener una sanción legal. Tenemos lo que es la utilidad y la necesidad de este mismo proceso. La enajenación de bienes de menores de edad, el representante deberá hacer la solicitud ante un tribunal y acreditar la necesidad y utilidad de lo que está pretendiendo. Cuando hablamos entonces en generalidades, ya sabiendo todos los definiciones que hablamos anteriormente, la disposición de gravames de bienes de menores de edad incapaces es que todo propietario tiene derecho a transmitir su propiedad a un tercero, siendo esto uno de los principios que se pueden llamar fundamentales del dominio. En caso cuando es un menor de edad que es incapaz o este se encuentra ausente, las facultades del representante legal están limitadas para hacerlo y se necesita lo que es una autorización judicial, como bien lo hablamos anteriormente. Los menores que son representados por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los mismos, los incapaces son representados por la persona que ha sido designado al juez al momento de la declarada la interdicción y los ausentes por el guardador que el juez haya nombrado al momento que declara la ausencia. Por lo que es importante señalar que no se puede disponer ni grabar bienes de menores incapaces o ausentes sin que previamente se haya conseguido la declaratoria con lugar de las diligencias conocidas como de utilidad y necesidad. En las disposiciones de bienes de menores, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 420 al 423, podemos ver lo que sería procesos o disposiciones que se pueden aplicar, como lo que es el artículo 420, que hablamos de la disposición de gravames de bienes, el 421, que sería la solicitud, el 422, que sería el trámite a seguir, y el 423, que es la declaratoria de utilidad y necesidad. Los requisitos para el trámite son los siguientes. El primero sería el acta de requerimiento, que tiene que expresar motivos por los cuales se solicita la autorización, las pruebas del caso, bases de contrato y la descripción del bien, perdón, o bienes del menor incapaz o ausente. Pueden presentarse para que quede aprobada la utilidad o la necesidad. Tenemos el acta de declaración de testigo, testimonio y el mismo que constituye un medio de prueba. Un testigo es invitado a declarar sobre la certeza de todo lo que se está investigando judicialmente. Después tenemos lo que sería la solicitud del juez, que es una carta con una breve explicación en donde se hace requerimiento de servicios profesionales en efecto para declarar la disposición de los bienes del menor. La notificación, que es la primera resolución al procurador o representante del menor o quien corresponda según el caso. También tenemos el auto, la resolución final, que es emitir bajo su más estricta responsabilidad, la cual debe llenar algunos requisitos necesarios como la declaratoria de utilidad y necesidad, la autorización para poder proceder a la venta o gravamen del bien o bienes, el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente, entre otros. También tenemos que tomar en cuenta que hay obligaciones posteriores de parte del notario cuando se realiza este proceso, que sería razonar el título, remitir lo que es el testimonio especial, comprobar testimonio con su duplicado al comprador, dar avisos, ¿verdad?, al traspaso de catastro y avalúo de bienes inmuebles y el catastro municipal y el cobro de honorarios conforme al arancel.
También hay que tomar en cuenta que en caso de gravamen únicamente se compulsa testimonio con su duplicado debido a que este se encuentra exento del pago de impuestos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, la felicito. Bonita su presentación y la explicación. Espero si hayan puesto atención sus compañeros. Yo ya tomé nota de las 2 preguntas que se les van a realizar en el examen. Ya son las 6:11. Espero que los otros grupos sí se tomen por lo menos de 5 a 7, 8 minutos para su exposición, para que todos vengan y expongamos cabal a las 7 en punto terminemos, porque recuerden que ustedes tienen otra clase. Muy bien, le vamos a dar intervención al coordinador del grupo número 7, por favor, para que presente a su expositor. Buenas tardes, licenciada y compañeras. Yo soy coordinadora del grupo 7. Mi nombre es Susana Esmeralda Monzón Rachón y a cargo de la presentación es la compañera Luisa Fernanda Maquis Roches con carnet número 2018-02-130 y el tema es el reconocimiento de parto y de preñez. Gracias. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Solo vamos a esperar a que coloquen la presentación para poder iniciar. Ya está. Bienvenida. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, nosotros nos tocó acerca del tema de reconocimiento de preñez y parto. Como ya lo mencionó la compañera, mi nombre es Luisa Fernanda Maquis y pues estoy encargada de la exposición. El objetivo del reconocimiento de preñez y parto tiene una finalidad de asegurar los derechos del niño o niña por nacer, garantizando su identidad, filiación y bienestar físico, mental y emocional. Esto se logra mediante el derecho de reconocimiento legal de la paternofiliación y la protección de los derechos del niño o niña para asegurar su adecuado desarrollo en un ambiente seguro y protector. Asimismo, se busca que el niño o niña crezca en un ambiente que promueva el crecimiento y desarrollo pleno en todos los aspectos y que le permita alcanzar su máximo potencial. Como bien sabemos, en las formas de tramitación de la preñez y parto existen 2 vías, la vía judicial, según lo perceptado en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en los artículos del 435 al 437, y la vía notarial, la cual estaremos ampliando el día de hoy, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, en los artículos del 14 al 20. ¿En qué casos puede ser solicitada? Según el decreto 54-77, menciona que en su artículo 14 pueden ser solicitados por estos 3 siguientes casos: por ausencia, por separación y por muerte del marido. En cualquiera de los 3 casos se deberá aprobar ante el notario dicha aseguración. Empezamos por la ausencia, encontrado del artículo 42 al 62 del Código Civil. En el Código Civil nos menciona la ausencia. Esta se refiere al caso en la que alguien desaparece sin dejar rastro o sin que se sepa dónde está, y para proteger los derechos de la persona ausente se usa este término, así como los derechos de sus herederos, algo que es muy importante ya que nos ayuda a entender acerca del tema que estamos tratando y recalcando el objetivo del procedimiento que nos menciona el reconocimiento de preñez y parto, y también asegurar los derechos de los acreedores. El Código Civil aplica un procedimiento especial en el cual puede iniciar el proceso legal para declarar la ausencia de la persona y designar un representante legal para que administre los bienes del ausente. También encontramos lo que es la separación. De esta podemos dividir 2, como lo es el divorcio, encontrado en el Código Civil, del artículo 153 al 154. Es una resolución final que pues le pone fin a la relación matrimonial y que afecta los derechos sucesorios tanto de los cónyuges, pero no afecta la obligación hacia los hijos. Existen 2 tipos de divorcio, como ya sabemos, que en ambos los cónyuges el voluntario en el que los cónyuges tienen que estar de acuerdo, y el ordinario que uno de los cónyuges solicita el divorcio debido a una causa determinada. Y también encontramos la separación de hecho, que es el artículo del 142 al 143 del Código Civil,
La separación de hecho es una ruptura de la unión de hecho, es decir, una convivencia en pareja que no ha sido formalizada mediante el matrimonio. Esta separación se produce de manera informal, sin necesidad de trámites legales, y en Guatemala la separación de hecho está en los artículos 142 y 143 del Código Civil, que establece que el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante la separación del cónyuge y que el que obró de mala fe no tendrá parte en las utilidades en el caso. Y como siguiente punto, como tercero, podemos encontrar la muerte. La regulación de la muerte del marido no se encuentra explícitamente definida en el Código Civil de Guatemala, pero se toma en cuenta diversas instituciones como causa de la conclusión de los derechos y obligaciones. A diferencia del derecho canónico, que solo contempla la incidencia de la ausencia y la desaparición en la subsistencia del vínculo matrimonial, el Código Civil guatemalteco aborda la muerte del cónyuge como proceso matrimonial que no se encuentra en la probabilidad de fallecimiento ni en el transcurso de ciertos plazos, sino que en la autoridad eclesiástica que llegue a un juicio de certeza moral sobre la muerte del cónyuge. En el artículo 106, pues nos menciona algo relacionado al tema de preñez, que establece que la denuncia de preñez o parto en caso de muerte puede ser tomada en cuenta, ¿verdad? Mientras que otros artículos del Código Civil regulan la muerte presunta del ausente, la anulabilidad del matrimonio y la impugnación de la paternidad. Los requisitos que se deben solicitar ante el notario para iniciar el trámite, que debe solicitar el notario, perdón. Una vez presentada la solicitud, el notario debe verificar la identidad de la mujer mediante su DPI. Debe solicitar que se presente un certificado médico que se acredite su estado de preñez y el certificado médico debe ser emitido por un médico especializado en ginecología. Y si el notario considera que la solicitud del certificado médico son correctos, procederá a redactar el acta de reconocimiento de preñez, el cual debe incluir los datos personales de la mujer y del padre o del hijo que espera, la fecha probable del parto y cualquier otra información relevante que considere pertinente. Una vez redactada el acta, se procederá a la firma de la mujer, del padre, de los hijos o hijos se espera, si es posible. Ya pues como ya habíamos explicado anteriormente, pues puede encontrarse la ausencia, ¿verdad? Y del notario, quienes deben colocar su firma y huella digital en el documento. El notario debe entregar una copia del acta a la mujer y conservar el documento original para su archivo notarial. El trámite notarial para llevar a cabo el reconocimiento de preñez y parto debe seguir de los artículos del 14 al 17 del Decreto Ley 54-77, que es del que estamos hablando en este tema. Estos artículos establecen los procedimientos que determinan la preñez o el parto de la mujer en casos de ausencia, separación o muerte del esposo. En primer lugar, pues la mujer, como ya lo mencionamos, debe solicitar ante el notario el reconocimiento de preñez y debe presentar las pruebas documentales, como ya lo mencionamos anteriormente, que demuestren su situación. El notario emitirá una resolución que permita continuar con el proceso, en la que se establecerán como medidas de la publicación de edictos, la designación de facultativos. Posteriormente se publicaría en el Diario Oficial y en otro periódico de mayor circulación. Se recibirán las pruebas ofrecidas o las que el notario solicite, se nombrarán facultativos y se recibirán sus informes. Finalmente, el notario dictará una resolución que declarará el hecho de nacimiento que amparará al recién nacido y a la pareja y resolverá sobre la cuestión de los alimentos. El notario emitirá una certificación para los efectos registrales y remitirá el expediente del Archivo General de Protocolos. Cabe destacar que pues este proceso donde se publican edictos no sucede en el proceso judicial, que es una diferencia entre el proceso judicial y el notarial, y que no hay una cantidad establecida de facultativos para nombrar, aunque deben ser al menos 2. Además, no es obligatorio contar con la participación de la Procuraduría, como sí lo es en la vía judicial, ¿verdad? Aunque el notario pues también lo puede solicitar en caso de solicitar una segunda opinión o duda cuando lo considere necesario. La base legal que usamos para este proceso, pues lo encontramos regulado en el Código Civil, Decreto Ley 106 del 199 al 206, Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107 de los artículos 435 al 437 y la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77 del Congreso de la República, en sus artículos del 14 al 17.
Únicamente, licenciada, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable. A usted muchas gracias por su excelente exposición. Recuerden, jóvenes, su compañera dijo algo muy importante, que el reconocimiento de preñez o de parto se encuentra regulado en los artículos, que no se nos olvide, del 14 al 17 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 5477, en el cual se establece que la mujer puede solicitar ante el notario el reconocimiento de preñez o de parto. Es algo muy importante que debemos de saber. Mis sinceras felicitaciones para el grupo número 7. Ahora sí, por favor, pido al coordinador del grupo número 8 que presente a quien va a exponer. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8. Nos tocó el tema de cambio de nombre en la vía notarial y judicial, por lo que le cedo la palabra a nuestra compañera Kimberly Kessler. Gracias. Bienvenida, Kimberly. Buenas tardes a todos. Como lo indicaba mi compañera, mi nombre es Kimberly Kester y el día de hoy tendré pues la exposición a cargo del cambio de nombre en Guatemala. Podemos empezar indicando que en nuestra legislación, específicamente en el artículo 4 del Código de Civil, decreto ley número 106, se establece lo siguiente con relación al nombre. Cualquier persona... Disculpe que le interrumpa. ¿Va a tener presentación? Sí, permítame, solo voy a coordinar con los compañeros. Esta licenciada es que no me deja presentar, pero ahorita voy, perdón. Y de no tener presentación, que prenda su cámara quien exponga, por favor. Bien, buenas tardes, licenciada. Aquí tenemos, ahorita estoy compartiendo. Listo, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí lo podemos ver. Puede iniciar. Fíjese que alguien me quitó para compartir, como que me lo quitaron. Licenciada Alejandra, no sé si nos puede apoyar en ese sentido, porque sí estaba la presentación. Sí, yo también vi la presentación, pero no, de este lado no he tocado nada en ese sentido. Sería de que la vuelva a compartir. Probablemente también sea la señal de la compañera. Mejor enciendo la cámara. Va, está bien, gracias. No sé si me pueden ver. Perfectamente. Entonces, como les indicaba, perdonen la demora, en nuestra legislación, específicamente en el artículo 4 del Código de Civil, decreto ley número 106, establece lo siguiente con relación al nombre. La persona individual se identifica con el nombre con el que sus progenitores lo inscribieron en el Registro Nacional de las Personas, más conocido como RENAP. Este nombre se compone por nombre propio y del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados. Cabe mencionar que los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta.
El cambio de nombre propio es el que comúnmente se realiza en Guatemala, ya que como les indicaba, muchas veces son los progenitores que escogen estos nombres y las personas no les es de su agrado. Por eso ellos buscan maneras de cambiarlo. En Guatemala, cualquier persona puede cambiar su nombre. Eso sí, debe agotar procedimientos para la autorización judicial o notarial que esto requiere. El cambio de nombre procede en los siguientes casos según nuestra legislación. Primero, que existan personas con el mismo nombre y eso les causa algún tipo de molestia. Que un hombre lleve un nombre de una mujer o viceversa también, ¿verdad? Que tenga varios nombres y le sea molesto escribirlo o ya sea estar pues, escribiéndolo, ¿verdad? Y que tenga un nombre difícil de pronunciar. Para poder efectuar el cambio de nombre en Guatemala o de apellidos también, ¿verdad? Es necesario las siguientes recomendaciones. Esto va en la vía notarial. Entonces, primero, se debe acudir con un notario quien le elaborará un acta en el cual el interesado expresará el motivo por el cual desea cambiar su nombre y aportará el nombre completo que quiera adoptar, además de presentar como prueba su certificación de nacimiento extendida por RENAP. Tendrá un impuesto a pagar de un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Posterior a la autorización de dicha acta notarial, se elaborará la primera resolución, en donde se da trámite a las diligencias de cambio de nombre, y esto tendrá un impuesto a pagar de un timbre notarial de 2 quetzales. Si se ofreció prueba testimonial en el acta notarial, se deberá ordenar la recepción de dicha prueba. Siguiente paso sería que el notario ordene la publicación de un edicto en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante 30 días. Dicho edicto expresará el nombre completo del solicitante, el nombre que desea adoptar y así como la advertencia que puede surgir oposición por tercero que se considere perjudicado por el cambio de nombre. Ya luego de efectuar las publicaciones, transcurrido el plazo anteriormente indicado y recibida la información y que se haya agotado un plazo de 10 días desde la última información recibida, el notario hará constar el cambio de nombre en la resolución final, ¿verdad? En esta resolución se ordenará que se publique un edicto más y que se haga saber al Registro Nacional de las Personas. Tiene un impuesto a pagar también de un timbre notarial de 10 quetzales. Se publicará este edicto por una sola vez más en el diario oficial, en el cual se haga constar que él accedió al cambio de nombre de determinada persona. Por último, se pide la certificación del auto en duplicado para el Registro Nacional de las Personas para que se efectúe la anotación correspondiente. Si en dado caso en el proceso existiera una posición, ¿verdad? Que normalmente no sucede, pero puede darse la posición, el trámite ya se convierte en judicial y ya para este efecto el notario debe remitir el expediente al tribunal competente para que le dé una audiencia al tercero que se considere perjudicado para el cambio de nombre. Luego resuelve si procede el cambio de nombre. Esta resolución que emite el juez es una resolución apelable. Su trámite completo se encuentra en la ley del organismo judicial. Claro, para todo este trámite necesitamos basarnos en la ley. Entonces, la base legal de este procedimiento de cambio de nombre la podemos encontrar específicamente en el Código Civil, Decretos Ley 106, como les indicaba en el artículo 4, el 6 y el 7. En el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107 en el artículo 438 y 439. De igual manera, los requisitos, la manera en que se debe solicitar, lo podemos encontrar en la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, en el Decreto 54-77 del Congreso de la República, específicamente estos artículos 18, 19 y 20. También podemos encontrar requisitos que solicita al momento de empezar la certificación con ellos en la Ley de Registro Nacional de las Personas, en el decreto 95 del Congreso de la República. Cabe mencionar también información importante para esto, ¿verdad? Que en los casos a que se refiere a los artículos anteriores, la alteración, se anotará en el margen de la partida de nacimiento, de la identificación y cambio de nombre. Esto no modifica la condición civil del que obtiene ni constituye prueba alguna de la afiliación. Esto lo podemos encontrar pues, en el artículo 7 del Código Civil, como se les mencionaba, ¿verdad? El nombre que ha adoptado el interesado, además, se mostrará en sus documentos de identificación. Sin embargo, en la certificación de nacimiento seguirá siendo el mismo. También, el cambio de nombre no sirve para evadir responsabilidades civiles ni penales. El Ministerio Público
Cuando realizan la investigación, tipo penal solicita informes de datos personales e institucionales como a la Policía Nacional Civil y el FENAP, ¿verdad? Entonces ahí pues se podrán dar cuenta de que la persona únicamente hizo un cambio de nombre. El cambio de nombre no quita derechos de padres hacia hijos y tampoco pues responsabilidades crediticias, ¿verdad? Entonces, como les indicaba, pueden encontrar en los artículos antes mencionados. Pero a grandes rasgos, esto es pues, el procedimiento de cambio de nombre. No sé si alguien tendrá alguna duda. Gracias por su exposición. Yo solo quiero que tengamos muy en cuenta que el cambio de nombre y las personas no pueden cambiar su nombre sin una autorización judicial. Eso es muy importante que lo sepamos. La persona, por ejemplo, al momento de venir y querer cambiar su nombre, si hay alguien a quien se perjudique ese cambio de nombre, pues obviamente se puede oponer a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Es para que sepamos que sí puede haber oposición y al momento de cambiar el nombre se afecta a terceras personas. Muy bien, muchas felicidades. Espero sí estén poniendo atención, ya que he estado tomando preguntas de cada expositor para el segundo parcial. Muy bien, ahora continuamos con el grupo número 9, por favor. Buenas tardes a cada uno, qué bueno poder reunirnos de nuevo. El grupo 9 le corresponde el tema de omisión y rectificación de partida. Y hoy nuestro expositor estrella es Axel Alberto Hernández Pérez. Y les agradezco mucho su atención. Gracias. Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Sí, bueno, sí le escuchamos. Diga su nombre, carnet y cuál es el tema que va a exponer. Buenas noches, compañeros, compañeras y licenciada presente. El día de hoy me toca exponer sobre el asiento extemporáneo u omisión de partidas y rectificación de partidas. No sé si pueden ver la presentación. Muy bien, sí la miramos. Procederé con la exposición del tema. Gracias. Como primer punto tenemos la omisión de partidas. En el ámbito del derecho es fundamental el registro de ciertas circunstancias importantes respecto a la vida y existencia de una persona, tales como el nacimiento, defunción, matrimonio, unión de hecho. Sin embargo, cabe la posibilidad de hecho, y no poco frecuente, de que alguna circunstancia imposibilite la inscripción en el momento oportuno. Por lo tanto, si no se realiza la inscripción, se crea una situación de inexistencia sobre el acto, una cierta desprotección sobre una circunstancia fundamental de su estado. Es importante mencionar aquí también que la omisión de partidas es una figura que en la actualidad tiene mucha trascendencia jurídica. Muchos de estos casos se deben por la falta de los registros correspondientes en ciertos lugares de la República de Guatemala, cuya omisión trae aparejada la no existencia de un derecho que pueda ser reconocido erga omnes, es decir, que no se pueda valer un derecho ante los demás. Para comprender el tema, es importante resaltar el significado de la palabra omisión, la cual viene del latín omitio y en su sentido amplio se debe de entender como la abstención de hacer o decir, o como la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la realización de una acción, y aún así no haberla realizado. Teniendo esta concepción podemos comenzar estableciendo que la omisión de partidas es aquella que se da cuando, como efecto por no haber realizado la inscripción de la partida respectiva, dentro del término establecido en el registro correspondiente. Como una de las consecuencias tenemos, no existe certeza sobre el estado civil de la persona. Es decir, si no se le inscribe su nacimiento, no se sabe la existencia de esa persona. Si no se escribe un matrimonio, el acto realizado no surte efectos ante el derecho y por lo tanto no hay obligaciones y responsabilidades y derechos.
inexistencia sobre el acto. Es decir, si no se inscribe un acto jurídico y no consta en los registros, puede que el acto nazca en la vida jurídica, pero no tendrá efectos y alcances legales correspondientes. No existe derechos y obligaciones. Como ya lo había mencionado antes, no surte efectos legales y no es oponible ante todos. Desprotección por parte del Estado, como por ejemplo en el caso de no inscribir un nacimiento. El Estado lo conoce como una persona, pero no le otorga esa personalidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y los demás problemas legales que eso pueda acarrear. En el procedimiento notarial de omisión de partidas puede realizarse ante juez o ante notario. En el presente caso veremos el procedimiento notarial. Tomaremos como referencia el artículo 443 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y el artículo 21 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. Por lo cual procedo a explicar el procedimiento de omisión de partidas. Como primer punto tenemos el acta notarial de requerimiento. El interesado o su representante legal expone su caso al notario, aporta la información necesaria y ofrece las pruebas como la testimonial, entre otras. Esto de conformidad con el artículo 2 y 21 del decreto 5477, y se le debe adherir un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. El segundo paso es la primera resolución. En este caso, el notario da por iniciadas las diligencias y ordena agregar al expediente los documentos presentados, recaba las pruebas ofrecidas y da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esto al tenor del artículo 21 del decreto 5477 y 443 del Código Procesal Civil y Mercantil, y 2 timbres notariales de 1 quetzal. Como tercer paso, la notificación de la primera resolución, la cual se notifica al promoviente. El cuarto paso, las actas notariales de declaración testimonial, que en algunos casos sí se tiene como un requisito, de conformidad con el artículo 21 del decreto 5477, artículos 128, 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. El quinto paso, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, a efecto de que se pronuncien, para lo cual debe emitir opinión favorable, la cual es vinculante. Y para lo cual tengo que decir que si la Procuraduría General de la Nación no emite una resolución favorable, el notario debe de abstenerse de conocer y remitir el expediente ante un juzgado correspondiente. Como punto 6 tenemos la resolución o auto final, la cual se dicta y se ordena la inscripción omitida, de conformidad con el artículo 21 del decreto 5477 y 443 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. El paso número 7, certificación de la resolución o auto final al registrador civil correspondiente, la cual debe ir acompañada con su duplicado, y en este caso se debe de remitir al notario el original con su sello y la aprobación correspondiente. Como último paso tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, esto con el fin de que para su guarda y custodia y su preservación. Como segundo punto tenemos la rectificación de partidas. La rectificación de partidas es un asunto que se tramita en jurisdicción voluntaria por el notario. En la rectificación de partidas, el supuesto es que existe un asiento del hecho en el registro civil, pero debido a un error involuntario o equivocación, se consignó alguno de los datos de manera incorrecta, por lo que se procede a realizar la rectificación. Esta figura de rectificación de partidas se da en los casos en los que se omitió colocar un nombre o apellido o los mismos están mal escritos, o cuando el estado civil de una persona no coincide con el que consta en los registros, o por ejemplo también la fecha de nacimiento no es la correcta. Cabanellas nos da una definición de la palabra rectificación y nos dice que es desvirtuar una inexactitud, reducir a la exactitud debida, corregir un error, enmendar o enmendarse. Rectificar y rectificación traen consigo el hecho o acto de subsanar, enmendar o corregir un error o equivocación, ya sea porque dicho error haya sido provocado por la propia persona a quien afecta o por un tercero. En los casos más comunes que podemos ver en este caso son los nombres o apellidos mal escritos, nombres o apellidos de los padres que también están mal escritos,
los nombres de nacimiento, las fechas de nacimiento, perdón, los lugares de nacimiento, los orígenes de los padres, la hora de nacimiento y otros datos importantes que conllevan a los problemas educativos, sociales y jurídicos en el desarrollo que tiene estos problemas. En cuanto al procedimiento notarial, tenemos que la rectificación de partida es otro asunto que se tramita en jurisdicción voluntaria por el notario, distinto al de la omisión. En la rectificación de partida, el supuesto es que existe un asiento del hecho en el registro civil, pero debido a un error involuntario o equivocación se consignó alguno de los datos de manera incorrecta, por lo que se procede a realizar la rectificación. Esto al tenor del artículo 443 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, artículo 21 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. En cuanto al procedimiento de rectificación de partidas, tenemos como el primer paso el acta notarial de requerimiento. El interesado o su representante legal en este caso expone que la partida está inscrita con error y aporta la información necesaria. Presenta la certificación y ofrece otras pruebas como la testimonial. Esto al tenor del artículo 2 y 21 del decreto 5477 y se le debe de adherir un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Como segundo paso tenemos la primera resolución de trámite en la cual el notario da por iniciadas las diligencias y ordena agregar al expediente los documentos presentados y recabar las pruebas de oficio, pruebas ofrecidas o las de oficio que considere adecuadas y que se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Perdón. Ahí está. Esto al tenor del artículo 21 del decreto 5477 y 443 del decreto ley 107. La cual se le debe de adherir un timbre notarial de 1 quetzal. Y también como en el primer caso, se debe notificar la primera resolución al promoviente. Como cuarto paso, el acta notarial de declaración testimonial, que esta puede ser optativa ya que la prueba documental en este caso es la reina en los trámites notariales. Como quinto paso, la audiencia al registrador civil del municipio en donde está asentada el acta que debe rectificarse a efecto de que se pronuncie el registrador. Como paso número 6, audiencia en la Procuraduría General de la Nación, la cual debe de emitir una opinión favorable y en el caso de que no sea así, el notario se abstiene de conocer y remite el expediente ante un juzgado civil. Como paso número 7, la resolución o auto final, la cual se dicta y se ordena que se haga la rectificación solicitada. La cual debiera acompañada con su duplicado a efectos registrales y en la cual le remitirán el original al notario con el sello y la aprobación respectiva. Y por último, la remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia y su preservación. En conclusión, podemos decir que la inscripción de partidas es un acto fundamental que sirve para surtir efectos legales, tanto en derechos de manera general como obligaciones que le residen a una persona. En tanto que la omisión de partidas será procedente cuando se desea realizar un asiento extemporáneo, es decir, cuando el término legal ya haya vencido y se necesita acudir a un proceso especial. Y la rectificación procede en el supuesto de que en este caso sí existe un asiento del hecho, pero debido a un error involuntario, equivocación o negligencia, se consignó algún error en los datos de manera incorrecta, por lo cual se procede a realizar la rectificación. Y eso sería todo, compañeros, licenciada. Gracias por su atención. Muy bien, Axel Alberto Hernández, bonita explicación y presentación. Felicidades, igual que a los otros grupos que antecedieron. En este caso del asiento extemporáneo de partida de nacimiento, jóvenes, es una institución de derecho civil en virtud de la cual se registra un nacimiento, claro está, de una persona fuera de el tiempo legal, establecido con la finalidad de que le sean reconocidos todos los derechos que la Constitución y demás leyes le otorgan. Hay un plazo importante, jóvenes, donde al momento de nacer un pequeñito, un menor de edad, la identidad de ese menor es la prueba de existencia de la persona como parte de una sociedad
y el Registro Nacional de las Personas RENAP tiene un compromiso para la inscripción para que ese nacimiento se efectúe dentro de, hay un plazo establecido que por favor lo tengamos muy en cuenta y son 60 días, ¿sí? Son 60 días siguientes al alumbramiento del menor de edad. Muy bien, ya para finalizar, jóvenes, yo quiero pedirles a todos los coordinadores que cuando ya concluyamos y ustedes terminen sus clases a partir de las 8 de la noche, por favor me envíen sus trabajos al chat que tenemos y las presentaciones para que los demás coordinadores puedan compartir con sus integrantes las presentaciones, las 5 presentaciones del día de hoy. Así que le damos la bienvenida al coordinador del grupo número 10. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Elder Ronaldo Chocucul, soy el coordinador del grupo 10. Nos corresponde exponer el trámite notarial de determinación de edad. El expositor se llama Luis Andrés Parios Mejía, carnet 2019-02601, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, bienvenido. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, admirable licenciada, honorables compañeros. Para mí es un honor y un gusto exponer el día de hoy el trámite notarial de determinación de edad. Voy a proceder a presentar. Disculpen. Muchas gracias. ¿Ustedes me confirman si se puede ver? Sí, se puede ver. Muy amable, licenciada, gracias. Previo a comenzar, cabe agregar que determinar la edad es fundamental en diversas situaciones, tales como en la celebración de matrimonios, la otorgación de testamentos, la realización de contratos, entre otros actos notariales. Por ello, como recalcaba la licenciada con anterioridad, el notario tiene que dar la justicia. Por ello, el notario se convierte en un elemento clave en este proceso, ya que tiene función de certificar la edad de las personas y con ello garantizar la legalidad de los actos y documentos que derivan de ellos. Como introducción, previo a comenzar, en la presente exposición se abordarán los temas con respecto a los antecedentes históricos, conceptos y definiciones, comparación con el derecho internacional, elementos personales y procedimientos notariales, trámites notariales, impuestos y plazos para la determinación de edad en Guatemala, siendo estos procesos realizados ante un notario para establecer la edad de una persona en relación de algún trámite o acto legal. Recordemos, quiero que concluyamos en esencia qué es el trámite notarial de la determinación de edad. En esencia se podría decir que este trámite sucede cuando no sea posible fijar la edad de una persona, ya sea un niño, un adulto, una mujer, un hombre. Cuando no sea posible fijar la edad de una persona, se realiza este trámite. Procedemos. Los antecedentes históricos. Previo a ingresar a los antecedentes históricos, quiero comentarles cómo es que funciona el trámite notarial de determinación de edad. La determinación de edad consiste que mediante la ley y utilizando como fundamento un examen médico por una persona profesional en esta área, se puede determinar la edad de la persona de la cual se desconoce una procedencia, es decir, año, día y mes de nacimiento, así como el lugar en donde nació. Dichos exámenes se incluyen en las tomas de medidas antropométricas. ¿Qué entienden ustedes por la palabra antropométricas? La palabra antropométrica se refiere al estudio de las medidas del cuerpo humano, por ello, y de caracteres sexuales secundarios. Ahora sí, ingresemos a los antecedentes históricos determinados de la determinación de edad. Recordemos de que por varias situaciones, ya sea por negligencia de padres biológicos
por conflictos armados internos, por desastres meteorológicos, se pierde cierta información. Pero también en Guatemala, por que no había tanta información, los padres no conocían cuál era el proceso para la inscripción de su hijo, había mucha centralización, entonces se tenían que mover de sus áreas en las que ellos vivían al área central para poder inscribir a su hijo, y a veces era un poquito complicado, ¿verdad? Como primero, en el año 2008 existían aproximadamente 1.200.000 guatemaltecos que carecen de documentos de identificación según RENAP, por lo que a medida que tomaron las autoridades para que las personas afectadas de esta manera pudieran tramitar su DPI. Nos hemos dado cuenta que a medida transcurridos los años, pues se ha tenido una mayor responsabilidad con la inscripción de las personas, ¿verdad? Y eso ha apoyado a que ya no se dé tanto este problema, pero de igual manera sí es un problema que tenemos que percatar y estudiar. Causas de la inscripción en el Registro Nacional. Causas de la no inscripción en el Registro Nacional. Como les mencionaba con anterioridad, negligencia de los padres biológicos. Yo recuerdo que un vecino mío lo escribieron hasta los 5 años ustedes, porque ya tenía que entrar al colegio, entonces necesitaban la fe de edad para poder escribir al colegio. Conflicto armado interno. Debido al conflicto armado interno, por los desastres, la guerrilla, la quema de documentos, se ha dado este conflicto que se han perdido varios antecedentes que nombraran la de las personas, ¿verdad? Igual, en guerras, no lo puse aquí, pero las guerras también en diferentes países y tiempos históricos, sucedió de que entraban y quemaban todo. Entonces se perdía todo hecho de que nombrara hasta el nombre, la edad, y por ello quiero recalcar que la Iglesia Católica en ese momento fue de gran apoyo hacia la sociedad porque ellos, quiera que no, llevaban un respaldo de la edad, el nombre, la fecha de nacimiento, todo. Entonces eso apoyó de gran manera. La quema de registros municipales, como les mencionaba con anterioridad, ausencia, tradición registral y desastres meteorológicos. Esto, los antecedentes históricos de determinación de edad, lo encontramos en el artículo 22 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Concepto de determinación de edad. En esencia, como les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? En esencia, concepto de determinación de edad podría ser cuando no sea posible fijar la edad de una persona. Se utiliza para cuando sea imposible fijar la fecha de nacimiento de una persona, ¿verdad? Determinación de edad comparado con el derecho internacional, podemos encontrar aquí, fue una investigación muy ardua por mis compañeros, que estuve apoyándolos ahí un poco, pero pues mi proceso era la exposición con ustedes. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 24, ¿verdad? La cual establece que en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial, ¿verdad? Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 3. Podemos ver de que en todas las medidas los niños les toman instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Una consideración primordial a que se antedera será el interés superior del niño. Podemos ver de que en estos dos artículos que pudimos refutar en diferentes leyes internacionales, lo principal es el niño, y por ello lo principal es su inscripción, que se puedan velar sus derechos, y como podemos ver al comenzar en la introducción, es sumamente importante determinar nuestra edad, ¿verdad? Como sujetos, entes de derecho, para someternos a diferentes actos jurídicos. Continuamos. Si me permiten, voy a incluir un poco de agua rápido, que me quedé un poco seco. Bueno. Proceso del trámite notarial. Acta notarial de requerimiento.
Solicitud bajo requerimiento de quien solicita dicho trámite. Comparen 2 testigos de conocimiento, es decir, que el requerimiento realizará la solicitud para el trámite notarial de determinación de edad, ¿verdad? Como segundo, primera resolución o resolución de trámite. Se da en el trámite el expediente y se nombra a un facultativo colegiado para que examine el proveniente y rinda su informe. Fundamento legal, artículo 22, decreto número 54-27, se adhieren 2 timbres de notariado de un quetzal. Tercera parte. Resolución de la primera resolución de trámite. Se da trámite y expediente y se nombra a un facultativo colegiado para que examine el proveniente y rinda su informe. Notificación, perdón, discernimiento del cargo facultativo. El profesional nombrado procede a evaluar el proveniente tomando en cuenta el desarrollo, aspecto físico de la persona. En esto podemos decir que es el médico el que realiza este paso. En este punto se convoca a un médico, como les mencionaba con anterioridad, un cirujano u otro profesional de esta área, que pueda proceder para evaluar que determine la edad proveniente. Fundamento legal, artículo 22, decreto número 54-77. Informe del facultativo. El profesional fijará la edad compatible con el desarrollo del aspecto físico del proveniente. Es lo que les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? Resolución del auto final. Aunque el médico haya hecho el informe y todo, el que tiene la última palabra, y con esto quiero hacer concientización, y con lo que había dicho la licenciada con anterioridad, es de que al final el notario tiene la última palabra, es el que tiene fe y legalidad ante el Estado y ante todas las personas, ¿verdad? Entonces, valoremos eso y hagamos bien las cosas. Resolución final o auto final. Con base al informe del facultativo, el notario resuelve atribuyendo la edad fijada de la persona. Notificación del auto de resolución final. Determinada la edad fijada a la persona que solicitó dicho trámite notarial. Fundamento legal, artículo 66, Código Procesal Civil y Mercantil. Certificación del auto o resolución final. Debe acompañarse de duplicado para su inscripción, ¿verdad? Y remisión, como final, remisión del expediente del Archivo General de Protocolo. Para su guarda y custodia del expediente se remite al Archivo General de Protocolo. Fundamento legal, artículo 7, decreto número 54-77. Debemos tomar en cuenta aspectos siguientes, ¿verdad? Mucho ojo. El trámite notarial de determinación de edad es un trámite sencillo, sin el cual puede servir como base para las diligencias de asiento extemporáneo. No se necesita la intervención de la Procuraduría General de la Nación. 3. No es necesaria la publicación de un edicto. Y para concluir, quise sumar la conclusión a la que llegamos en grupo, las diferentes conclusiones de los compañeros, quise sumarlas y ponerlas en el trabajo. En grupo coincidimos que en Guatemala el notario tiene un gran poder al utilizar su criterio para determinar la edad, debido puede ser influenciado para que falle a favor del requerente. Por ello, este proceso lleva una gran responsabilidad ética. Lo mismo puede pasar con el facultativo médico, que se puede ver influenciado por diferentes cuestiones. Aunque podemos notar que este problema se dio con mayor densidad por el conflicto armado interno, por la quema de papelería y todo el proceso que les hablé con anterioridad, hoy en día podemos notar una mayor responsabilidad en la inscripción de personas. Por ello, este fenómeno esperemos cada vez sea más erradicado. Muchas gracias y como último, un pingüín y muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, licenciada, por el espacio. Muchas gracias, Grupo 10, por creer en mí. Y pues estamos a la orden. Feliz noche, gracias. Gracias a usted, Luis Andrés Barrios. Muchas
Luis Andrés Barrios es quien está compartiendo, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, estaba compartiendo, licenciada. Muy bien, Andrés, muchas gracias por su exposición, lo felicito sinceramente. Jóvenes, esta explicación que nos dio Luis es muy importante. También quiero ampliar un poquito que aunque el Código Civil en su artículo 372 regula que cuando no sea posible fijar la fecha exacta de nacimiento de una persona, esto más que todo se da en los adolescentes en conflicto con la ley penal, que por algún delito están privados de su libertad. Quiero comentarles que yo trabajé muchos años en ese entonces en la morgue del organismo judicial, ahora es INASIF, en donde un juez competente era quien venía y solicitaba que los odontólogos forenses expertos en esa materia sean los compatibles en el desarrollo de aspecto físico del menor. Entonces ellos venían y según su expertise, en base a la dentadura del adolescente, ellos venían y determinaban la edad, decían que tenía 14, 15, 16, o en su mayoría ya se pasaban hasta los 18, 19, 20 años y ya tenían que salir de los centros de privación de libertad de etapa 1 y 2 e irse a donde corresponde ya el centro de privación de libertad para un mayor de edad. Pero algunos adolescentes venían y se aprovechaban y decían que eran menores de edad para que los enviaran a los centros de etapa 1 y 2, ¿verdad? Y en base a esa duda era que el juez venía y solicitaba a los odontólogos forenses el examen, más que todo dental, para que en base a las molares, premolares y no sé, los términos que ellos indicaban, calcularan la edad. O igual en su aspecto físico, ¿verdad? Ellos como expertos ya tenían ahí cómo determinar esa edad. Muy bien, quiero felicitarlos a todos. Yo les pido, por favor, que no se olviden en compartir estas diapositivas y el material para poderlo compartir con todos. Quiero informarles que gracias al apoyo del licenciado Julito, él encontró una manera desde Estados Unidos con unos amigos de determinar quiénes se conectan y quiénes no a las clases. Tenemos una variante entre 90 y 100 estudiantes por clase que no se conectan. Son 290 alumnos, por lo regular se conectan 187, 188. Yo pedí el apoyo para determinar quiénes sí se conectan, quiénes no, en base al listado que tenemos, y quienes no, les va a aparecer un puntito rojo, por lo cual debemos ser justos, debemos ser objetivos, y quienes no se conectan, pues va a variar, ¿verdad?, la ponderación al final, porque como les indico, todas las clases son importantes, siempre aprendemos, y si estamos estudiando, ya estamos a punto de ser unos profesionales, debemos ser responsables con lo que nos corresponde. Así que muchas gracias, tengan muy buenas noches, y aproximadamente 8:30 pueden ver sus calificaciones. Cualquier duda con su coordinador, por favor. Éxitos en su próxima clase. Hasta pronto. Perdone, licenciada. Buenas noches. Les saluda Marta Julia. Con lo que usted Sí, acaba de decir. Compañeros. Fíjese, Licenciada. licenciada, que yo Buenas noches, licenciada. Yo sí me conecto, pero estoy viendo aquí en la tableta. Tengo una tableta. No sé si es esto